Aquí tengo uno de los libros que más impacto va a tener a las personas que aprendan del mismo. Es uno de los millonarios más respetados y también comparte sus principios de vida. Si quieres saber de qué hablo y sobre todo cómo aplicar uno de estos principios a tu vida, te invito a que te quedes y analices precisamente lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Domingo. Un placer que estés revisando esta información. Es un placer que quieras saber más precisamente sobre este principio que te voy a compartir. Un principio millonario, una de las personas más influyentes en el ámbito de los emprendimientos, negocios, empresas y toda la cuestión del ambiente bursátil. Algo muy importante es que tiene un libro muy famoso ya, el cual me dio la curiosidad de poder investigar más, porque había escuchado, había visto que era muy recomendado por personas como Bill Gates, Tony Robbins, Arianna Huffington, entre otros. Y es uno de los libros también más vendidos y es uno de los libros también que está influyendo mucho, es decir, está impactando la vida de quienes incorporan parte de este conocimiento. Y en mi caso, me di a la tarea de empezar a revisarlo. Esto no es una reseña de libro, ni mucho menos, porque aún falta bastante por terminarlo. Te lo muestro aquí, ¿sí? Vamos en la pestaña negra, entonces todavía vamos como a la tercera parte, ¿no?, de lo que viene siendo el libro, pero es tan interesante la manera en la que muestra una persona de estos niveles, la forma de ver la vida, ¿no?, sobre todo qué tenemos que aprender de la misma, que vale la pena compartir algo de esto. El libro que estoy hablando aquí en cuestión se llama Principios, de Ray Dalio, y lo que quiero compartir es uno de estos principios que me ha tocado revisar hasta ahora. Y para mí es de los más interesantes, de los más importantes, y sobre todo como muchas veces solemos tener ideas del condicionamiento, ¿no? Solemos tener ciertas ideas ya preconcebidas, o bien el mismo entorno nos las ha dado y pensamos que son la forma correcta de proceder. Este autor ha ido en contra muchas veces de estas reglas preconcebidas y ha hecho su suerte o su fortuna a sí mismo en base precisamente a encontrar formas alternativas de lograrlo. Menciona cosas muy interesantes como el hecho de abrazar la verdad, dice. Es decir, no abrazar la verdad, sino abrazar la realidad. Y este lo voy a conjuntar con el principio que te quiero compartir. Pero como antesala viene siendo el hecho de que no nos tenemos que engañar, ¿sí? Este autor menciona que como humanos muchas veces solemos minimizar o tratar de mitigar los problemas o tratamos simplemente de no aceptar la realidad en la que estamos, ¿no? Nos dicen hay que soñar en grande, nos dicen que nuestra realidad, o más bien nuestro presente no define nuestro futuro, nos dicen cosas como tenemos que ir por todo en función de lo que queremos lograr, tenemos que utilizar mantras tipo el de fíngelo hasta conseguirlo, entre muchas otras cosas. Y no me refiero a que eso esté bien o esté mal. Lo que el autor se menciona aquí es, oye, antes de empezar a tener estos viajes mentales sobre cómo transformar el mundo, empieza por aceptar la realidad en la que vives. Empieza por entender cómo es esa realidad. Y si no te gusta esa realidad, entonces ¿qué pasos tienes que llevar para cambiarlo? Quizás esto no sea nada nuevo para las personas y quizás algo que ya sepas, pero quiero reforzar esa idea porque muchas veces cuando nosotros estamos en ese proceso de búsqueda y sobre todo cuando estamos en ese proceso de tratar de conseguir un objetivo, no somos conscientes muchas veces de las causas por la cual la situación en la que estamos no es la propicia o por lo menos no es la situación en la que queremos estar. Es como empezar a hacer las cosas en función de lo que se quiera hacer, pero sin estar conscientes de nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, obviamente, con las cuales podemos trabajar. Quiero que esto lo tengas claro, porque de otra manera va a ser bastante complejo. El preámbulo de todo esto es que dentro de las cosas que menciona el autor, es que nosotros tenemos que entender que tenemos que convertirnos en máquinas, dice, es decir, máquinas que diseñen soluciones. Y este diseño de soluciones va a venir cuando nosotros empezamos a definir objetivos que queremos lograr, pero una vez que los definimos o que ya están definidos, la gente piensa que define el objetivo y me pongo a hacer.
La cuestión es que no funciona así. Define el objetivo y empieza el problema. Y una vez que empieza el problema, tengo que definir cuáles son las causas del problema. Y una vez que defino las causas del problema, tengo que ver las alternativas que van a contrarrestar esas causas. Y una vez que yo tengo bien definidas las alternativas, entonces me pongo a ejecutar sobre las alternativas. Es algo que parece lógico, pero muy poca gente hace. Y todo esto me lleva precisamente al principio que quiero compartirte. El principio que este autor menciona varios, ¿no? Y sobre todo los menciona en dos ámbitos o en dos rubros. Tiene la cuestión de la parte de vida y la cuestión de la parte de los negocios. Me estoy enfocando nada más a la parte de vida en este momento. Aún no llego a la parte de los negocios, que imagino que será algo que te puede volar la cabeza, ¿no? En relación a cuando una persona que ya tiene mucho éxito comparte precisamente las cosas, pues es de agradecer. Ahora, quiero que esto lo tengas presente ya por ahí en alguna historia, comenté algo relacionado a esto, pero quiero que tengas esto en mente. Menciona el autor que nosotros, o sea, todos, tenemos que ser de una forma muy particular. Tenemos, sí o sí, que ser de mente abierta, tener una mentalidad abierta, aunque el autor se va todavía mucho más al extremo. Tenemos que ser casi ridículamente de mente abierta, ¿no? Excepcionalmente abiertos ante las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces solemos no hacer caso a diferentes opiniones que recibimos o no hacemos caso a fuentes de información que para nosotros no son fidedignas, entre otras cosas. Tenemos que ser realmente excepcionales al momento de tener la mente abierta, y con esto me refiero mucho, cuando lo trato de reforzar, con el aspecto de ser ecléctico, ¿sí? Es decir, toma la información y trata de generar las cosas que mejor funcionen. No te cierres precisamente a una información que pueda diferir de ti. Algo que menciona mucho este autor es precisamente lo contrario. Es en relación a la información que difiere de ti donde está el crecimiento. Claro, tienes que analizar fuentes, es decir, no nada más porque alguien diga lo opuesto significa que lo tienes que considerar, pero si es una fuente fidedigna, ¿por qué no? Muchas veces se trata de tener el resultado, ¿no? Y caemos en el error de querer tener la razón y no el resultado. Algo importante sobre esta cuestión de que tenemos que ser excepcionalmente, ¿no? O sea, nuestra forma de ser tiene que ser muy enfocado hacia una mentalidad abierta, open mind, ¿no? Como se menciona. Tenemos que entender que normalmente los problemas por los cuales no procedemos de esta forma es por dos causas, menciona el autor. Por un lado, tienes la cuestión del ego, ¿sí? Esta cuestión del ego que nos dice precisamente cómo reaccionar, es decir, la manera emocional, desde un nivel de la amígdala, ¿no? Que tenemos, que regula precisamente la cuestión de las emociones, y muchas veces se genera un duelo interno entre nosotros, entre la parte racional y la parte emocional, es decir, la cuestión del ego con la cuestión racional. Sabemos que no tenemos que hacer cosas o sabemos que tenemos que hacerlas, sin embargo, llega la parte emocional y entra un conflicto que no deja fluir muchas veces, ¿no? Un primer paso para tener una mentalidad realmente abierta es entender que el ego va a estar presente y que va a haber una lucha interna normalmente. Sin embargo, tenemos que dejar que la razón predomine, es decir, entender lo que nuestro raciocinio nos hace ver como lo que viene siendo lo mejor para nosotros. Después, no nada más se trata de eso, sino que existe otra barrera muy poco discutida, que vienen siendo los puntos ciegos. Es decir, nosotros todos tenemos obviamente fortalezas y debilidades, pero tenemos ciertas cosas que muchas veces ni siquiera estamos conscientes. Es decir, nos enseñan un cierto panorama y actuamos de cierta forma porque nuestra forma de ser así es. Hay gente que está muy orientada a los detalles o hay gente que está muy orientada hacia ver el panorama completo. Una persona que esté orientada al panorama completo, pues quizá ni siquiera está consciente del factor de los detalles y viceversa. Y cuando eso sucede y el ego predomina, la gente empieza a descartar lo que piensa que no es importante. El autor menciona que ese viene siendo uno de los errores. Si tú realmente quieres tener una vida llena de satisfacción y sobre todo empezar a generar esos resultados, es fundamental que puedas tener esa apertura mental. No se trata nada más de lo que tú creas que es correcto, porque muchas veces puedes desconocer la otra cara de la moneda y puede ser que la otra cara de la moneda logre complementar mucho más la visión que tú tienes. Y sobre todo la cuestión de los puntos ciegos es estar conscientes de nuestras falencias. Es decir, sabemos que tenemos una forma de ser,
y sobre esta forma de ser es como actuamos o como procedemos ante la vida. Cuando estamos conscientes de esto, empezamos a aceptar que no somos los mejores tampoco y que necesitamos de otras personas que pueden tener diferentes puntos de vista. La clave aquí es qué personas. Y viene siendo uno de los puntos que va a reforzar la cuestión de esta mentalidad abierta, ¿no? Tienes que saber triangular con personas que pueden ser buenos líderes de opinión. Es decir, consigue expertos, consigue otros líderes en función de tu campo o área de acción que quieres destacar, que a lo mejor no piensen como tú. Esa viene siendo la clave, que no estén totalmente en tu línea, ni mucho menos, pero que respetes su opinión y que sabes que te puede ayudar. Muchas veces nosotros descartamos precisamente a esas personas por el simple hecho, de que va a haber un conflicto, ¿no? Y nosotros podemos pensar, ellos están mal y nosotros estamos bien, pero no es así, no lo sabemos realmente. Un aspecto que el autor menciona que es muy interesante, y quiero cerrar precisamente este contenido con esto, es que a él hace unos años le detectaron aparentemente una enfermedad cancerígena. Cuando fue con un especialista, primero le dijo, ¿sabes qué? Esta enfermedad es muy agresiva y posiblemente si no te atiendes rápido vas a morir. Y es más, incluso si se atendía rápido podía haber muchas complicaciones. Entonces, en lugar de tomar eso como verdad, porque al final, ¿uno qué hace? Toma la primera opción y se empieza a sugestionar sobre eso. Empezó a compararlo con la de otros expertos, incluyendo su médico de cabecera. Entonces, empezó a ver otras opciones y hubo otros médicos que le dijeron, ¿sabes qué? Ese problema no es tan complicado, con una endoscopía se puede resolver, sobre todo tienes que tener un chequeo trimestral y mientras ese chequeo se vaya haciendo no va a haber un problema. El autor, de estar prácticamente sentenciado a muerte bajo un primer veredicto, después han pasado ya algunos años y el autor sigue rebosante de salud, siguiendo precisamente la opinión de otros expertos, que no eran precisamente su línea, pero tampoco se podía cerrar algo tan importante. Me doy a entender, si nosotros no consideramos otro tipo de opinión que difiera de nuestra esencia, ¿no? Que difiera realmente de lo que estamos acostumbrados, pero que nos muestren alternativas, sobre todo las personas que nos pueden generar su opinión, pueden contribuir en base a sus propios resultados y son comprobables, ¿por qué no vamos a hacer caso de eso? No dejes que el ego domine precisamente en tu toma de decisiones, porque ese viene siendo el problema. Yo ya lo sé, yo ya lo conozco, yo no lo necesito, yo puedo resolverlo, yo solo lo hago. Y el ego es quien está dominando precisamente tu proceder. También recuerda que tienes que tener claridad en los puntos ciegos, es decir, analiza cuál es tu tipo de persona al momento de aprender, al momento de actuar, al momento de ejecutar y analiza cuáles son las partes opuestas a tu forma de operar. Hay personas que son muy enfocadas a la acción, hay otras personas que son muy enfocadas a la planeación, por ejemplo. Hay personas que son extrovertidas, otras son introvertidas. Una persona extrovertida va a decir que los introvertidos son aburridos. Una persona introvertida va a decir que los extrovertidos simplemente nada más gustan llamar la atención porque son personas sumamente solitarias que no tienen a nadie. ¿Me doy a entender? ¿Qué pasa cuando tú logras compenetrar diferentes puntos de vista y no simplemente te generas o no simplemente te quedas en lo que tú puedes resolver? Es importante profundizar más y sobre todo me gustaría poner este libro, aparte se llama Principios, ¿no? Que a mí me encanta ese concepto. Voy a ponerlo, no en la terna todavía, sino más bien, si quieres que conforme vaya avanzando precisamente sobre el conocimiento de este libro, que lo vaya exponiendo a manera como lo estamos haciendo aquí, los principios relevantes, sobre todo cómo esto te puede servir, házmelo saber, comenta y sobre esa línea si veo que hay suficiente demanda, es decir, si veo que realmente hay un interés, entonces podemos proceder a todo esto. Si no, ya con lo que te compartí, para mí era importante que supieras precisamente la importancia de tener esa mentalidad abierta, el ser ecléctico y sobre todo tomar las cosas de diferentes lados sin dejar que el ego sea quien domine y sobre todo siendo conscientes de nuestra forma de proceder. Era lo que te quería comentar. Sin más por lo pronto, sería todo por mi parte. No te olvides de comentar si es que esto es de tu interés y si consideras que esto puede dar a otros, ¿no? También no olvides compartirlo y sobre todo evaluarlo. Sin más por mi parte, ahora sí, me despido. Te recuerdo el nombre de este libro, Principios, de Ray Dalio, y yo te veo en un siguiente contenido. Chao.
Hey, si esta información es de tu interés y quieres profundizar más, sobre todo cómo aprender las mejores prácticas que te van a ayudar a hacer una mejor versión, te invito a que no te pierdas mi programa Principios Experto, el único programa donde te va de la mano precisamente para que vayas implementando un nuevo principio a la vez. Sobre todo, eso te ayuda a que te conviertas en una mejor versión. Principios que yo he llevado a la práctica a lo largo ya de bastantes años, los tengo condensados para ti, sobre todo para que los implementes uno a la vez. Si eso es para ti, no dejes de revisar la información donde estás analizando todo esto y sobre todo el enlace lo vas a encontrar en la descripción. Si es para ti, no dejes de revisarlo. Chao.